La idea de poder nombrarlos a cada uno de ellos radica simplemente en que lo que se está tratando de demostrar es que la totalidad de la familia de Jacob fueron hasta Egipto, que nadie se quedó. Por eso los menciona, los nombra a cada uno, los padres de familia, los hijos, los descendientes que ellos tenían. Ese es uno de los motivos por los cuales se omite en esta lectura, aparecen ahí todos los familiares de Jacob, entonces, que llegaron hasta Egipto. Y la segunda parte que se omite está en el capítulo 47 y tiene que ver con, ustedes lo pueden leer después ahí en el libro de Génesis, tiene que ver con cómo el hambre fue tanta en ese lugar, la necesidad de la gente fue tanta, que las personas le pedían a José transformarse en esclavos de Faraón para poder tener la seguridad de que iban a seguir con vida, de que iban a sobrevivir. Y José, quien era el encargado de todas las cosas en ese momento, va tomando por esclavo a las personas y las va dejando como esclavos de Faraón. Entonces, de repente se tiende un poco a malinterpretar el hecho de que José haya tomado como esclavos a estas personas, pero la verdad es que vamos a ver dentro del mensaje que tiene otra finalidad. No es necesariamente, tenemos que entenderlo como un José que despiadadamente comienza a ser esclavo a toda la gente de Egipto, ¿ah? Porque eso es más curioso, los mismos egipcios comienzan a entregar sus tierras y a pedirle a José que por favor los haga esclavos de Faraón. Para comenzar, eso sí, me gustaría que nosotros pudiésemos recordar los tres niveles, los tres puntos que vimos la semana pasada, ¿ya? Nosotros la semana pasada hablábamos de que José, luego de que él se revela a sus hermanos, luego de que él tiene este tiempo de poder compartir con ellos y que le pide a sus hermanos que vayan a buscar a Jacob de vuelta hacia ese lugar y traerlo hacia Egipto para poder asegurar con eso la vida y la descendencia de su padre, nosotros tenemos como primera cosa de que él va consiguiendo redimir su vida personal y su vida familiar a través de este acto. José pasó 22 años aproximadamente fuera de su casa sin que lo hayan visto, y ese momento cuando él se reencuentra con sus hermanos, cuando él, después de la conversación que tuvo con Judá, Judá le dice, mira, esto fue lo que sucedió. Judá todavía no sabía que José era su hermano, que este administrador de Egipto era su propio hermano José. Entonces en ese momento él le dice, esto fue lo que sucedió con nuestro hermano y esto fue lo que sucedió también con nuestro papá. ¿Ah? Y la verdad es que a nosotros nos preocupa la salud de nuestro papá. Él ya está viejo. ¿Ah? Nosotros no podemos darle otra mala noticia, así que por favor permítenos volver. ¿Ah? No dejes a Benjamín acá. ¿Ah? Benjamín era su hermano de sangre, perder los dos hijos de su esposa favorita, predilecta y el amor de su vida, iba a ser todo un gran problema para los hermanos de José si llegaban sin Benjamín hasta la casa de Jacob. Pero en ese momento, como decíamos la semana pasada, José escucha por primera vez cuál es todo el dolor que tiene su papá respecto de la pérdida de él mismo. Y eso fue lo que termina por quebrarle el corazón y él termina finalmente revelándose a sus hermanos y diciéndole, yo soy José, Dios me trajo hasta acá, no se culpen ustedes, sino que Dios fue el que me trajo a mí hasta este lugar, antes que a ustedes, para poder asegurar la descendencia de nuestra familia. José lo entendía de esa forma y entendimos entonces este tema de la redención familiar y personal. También vimos que Dios de una u otra forma va a usar soberanamente cada una de las cosas buenas o malas en tu vida y en la vida, en este caso lo que veíamos en la historia de José, las va a usar para poder bendecir tu vida, bendecir la vida de su pueblo, la vida de sus hijos. ¿Ya? Eso a nosotros nos llevaba a la reflexión de poder darnos cuenta a través de la historia de José y lo que nosotros alcanzamos a ver la semana pasada, que cada una de estas cosas que José pudo haber dicho, ustedes fueron, no sé, unos malditos, me vendieron, me entregaron como esclavo, lo pasé súper mal, estuve muchos años en prisión, pero José tenía sus ojos puestos en Dios. Tenía sus ojos puestos en Dios y eso generaba una profunda diferencia en la forma de ver las cosas de José y de tal vez muchas otras personas. José siempre recurría a Dios y buscaba el rostro de Dios en cada una de esas situaciones. Por lo tanto, él estaba muy firme, sólido sobre la roca que él tenía, que era Dios mismo. Su esperanza estaba en Dios. Su esperanza estaba en la promesa que Dios le había hecho a su padre. Por lo tanto, José entiende esto y él finalmente comprende que todas las dificultades en su vida tenían que ver solamente
con el beneficio del pueblo de Dios, o sea, con ellos mismos. Y en ningún momento se lo recrimina a sus hermanos. Vimos en la semana pasada que José tuvo la capacidad de perdonar a sus hermanos sin ni siquiera haberles visto antes. Y eso quedaba demostrado con esta comida que él les invita a su casa. No creo que el gobernador de Egipto haya invitado a cualquiera a comer a su casa, mucho menos en una situación de hambruna. Se podría haber visto como un favoritismo, tal vez, hacia algún pueblo extranjero, no egipcio. Pero José de esta forma está demostrando a sus hermanos: coman de mi mesa, coman de mis alimentos. Les decíamos la semana pasada, descorchemos un vino, bebamos juntos y alegremos nuestros corazones. José demuestra con esa actitud cómo él quiere perdonar a sus hermanos y que sus hermanos comprendan. Ellos no tenían idea todavía quién era el que estaba al frente de ellos. Pero desde su corazón mostraba y manifestaba el perdón para ellos. Les estaba diciendo: aquí todo lo que sucedió fue porque Dios está detrás de todas las cosas y usa lo bueno y lo malo que puede ocurrir en nuestras vidas para beneficio de sus propios planes. Dios está obrando por detrás de esto, no se preocupen. Y lo tercero que nosotros pudimos ver la semana pasada es que, a diferencia de José, Jesús es perfecto en cada una de las cosas que José hizo. José, como una especie de prefiguración de Cristo, teniendo el poder en sus manos como para destruir a sus hermanos por lo que le habían hecho, de destruirlos por el daño que le hicieron, de destruirlos por todo lo que le causaron, el dolor, la angustia que le causaron, teniendo ese poder, estando sentado a la diestra de Faraón, que era el rey de Egipto, y en Egipto el rey era considerado un dios. Por lo tanto, estaba en esa posición José, y a pesar de eso no usó el poder que tenía para destruir a sus hermanos, sino que a través del perdón él pudo extender la mano a sus hermanos, y por creer por creer José en esta promesa, entonces él genera todas estas acciones sobre sus hermanos. Pero Jesucristo, mucho más grande, mucho más perfecto, total y absolutamente perfecto, delante de Dios, genera la misma acción sobre nuestras vidas, perdonándonos por nuestros pecados, perdonando nuestras ofensas, perdonando todo el daño que nosotros le podemos haber causado a Él y a la santidad de Dios, el Padre. Y pese a todas esas cosas, Jesús está ahí llamándote, llamándome, nos amó, nos escogió, murió por nosotros, y hoy en día nos da la certeza de la vida eterna junto con Él. A grandes rasgos, esas fueron las cosas que pudimos ver la semana pasada. Y ahora, todo esto como a modo introductorio para lo que vamos a ver hoy día, que se basa también, como lo hemos visto en los otros predicaciones, en los otros mensajes respecto de este mismo tema, estamos tratando de ver en 3 niveles de profundidad el mismo mensaje. El primero de ellos es la historia en sí misma. ¿Ya? Lo primero es lo que está ahí en la proyección. La primera cosa que nosotros vamos a conversar y vamos a ver hoy día tiene que ver con lo que Dios, conforme a su promesa, le está diciendo a Jacob, Israel, y pongo ahí Jacob, Israel, para que se entienda que es Jacob persona e Israel el pueblo al mismo tiempo. Cuando muchas veces la Biblia cambia el nombre de Jacob por Israel en el mismo relato, y se está refiriendo no al pueblo, sino que se está refiriendo a la persona, y lo trata como Jacob en algún momento y como Israel en otra. Israel fue el nombre que Dios le dio a Jacob, ¿se recuerdan? Ese fue el nombre que Él le dio, tú Israel. Entonces va cambiando dependiendo de en qué situación se encuentra el personaje frente en la historia. Cuando está mostrando la autoridad de él como papá, como cabeza de familia, siempre se le llama Israel. Y se manifiesta entonces la autoridad que Dios le dio a Jacob al darle este nombre para poder ser el principal y la cabeza del pacto en esta familia. Entonces lo denomina, lo llama Israel. Cuando se escribe este relato se le llama Israel en esas situaciones, pero también se le llama por su nombre personal, el que le pusieron sus papás, Jacob, cuando también se trata de cosas que son más cercanas, más humanas, más emocionales. Cuando se reencuentra, por ejemplo, con José, se refiere a él como Jacob. Ahora, ¿cuál es la idea de poder estar explorando qué es lo que estaba sucediendo en la vida de Jacob y de José? Nuevamente, la historia se concentra ahora en Jacob. Habíamos visto en los mensajes anteriores que la historia nos habla de Jacob, inmediatamente saltaba hacia la persona de
José. Y nos contaba toda la historia de José, lo que José había vivido, las cosas que a José le habían sucedido. Entre medio nos hablaba de Jacob y comenzaba a hablar sobre Judá. ¿Ah? En todo momento nos hablaba de la familia de Jacob, pero no se detenía en Jacob. Y en esta oportunidad es distinto porque sí se concentra nuevamente la historia en Jacob. Es curioso como, por ejemplo, nosotros vemos que en la semana pasada vimos 2 viajes de los hijos de Jacob hacia Egipto, y hay un tercer viaje que se comienza, y estos 3 viajes, todos fueron por orden de Jacob, por orden de Israel. En todo momento Israel les dice a sus hijos, vayan, lo primero que están haciendo ahí sentados, no están haciendo nada, se están mirando las caras, decían en el mensaje de la semana pasada, y ahora entonces cuando Jacob comprende todas estas cosas, acabamos de leer que él inmediatamente luego dice, una vez más, vamos ahora entonces a Egipto. Ahora, hay una cosa bastante curiosa en el relato, y por qué digo de que se vuelve a concentrar la historia en Jacob, y tiene que ver con la teofanía que vive a Jacob en este momento. La teofanía que él tiene, esa manifestación de Dios hacia su vida, cuando Dios le habla, le dice, Jacob le dice, yo estoy aquí, yo voy contigo, no tengas miedo de ir a Egipto, yo voy a estar contigo, no tengas temor. Él ve esta visión, Jacob ve esta visión, e inmediatamente toma o tiene la confianza absoluta de todas estas cosas. Jacob probablemente en su mente estaba toda la historia que fue relatada por sus antepasados, de decir de que iban a ser llevados como esclavos a un pueblo lejano, extranjero, que iban a irse como esclavos en Egipto. Bajar a Egipto para él, ¿se acuerdan que en el mapa la semana pasada veíamos el recorrido hasta llegar a Egipto? Bajar a este Egipto significaba tal vez estar dando o abriendo mano de esto. Pero Señor, ¿cómo tú me vas a llevar al pueblo donde dijiste que no iban a ser esclavos? ¿Qué va a pasar con la promesa que nos diste? Tal vez muchas preguntas de ese tipo pasaban por la cabeza de Jacob en ese momento, ahí en Berseba, lugar en donde su padre también había levantado un altar al Señor. Y si ustedes miran los relatos, la vez en que Jehová Dios le habla a Abraham, le habla a Isaac y aquí le habla a Jacob, son más o menos las mismas palabras las que se utilizan. Yo soy Dios, yo soy Jehová tu Dios, yo soy el Señor. Yo voy a ir contigo. A Abraham le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela, y yo voy a estar contigo y te voy a llevar hasta otro lugar. A Isaac le dijo, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Y ahora de nuevo Jacob le está diciendo más o menos las mismas cosas. No tengas miedo de ir a Egipto, yo voy a estar contigo. Vemos una unidad en el mensaje para esta familia, hacia el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Siempre está Dios obrando por detrás de cada una de las cosas que están sucediendo en la vida de ellos. Y es curioso también, nosotros nos acordábamos de la historia hacia atrás, cuando Dios le habla a Abraham, y Abraham estaba viviendo su vida en Ur de los Caldeos. ¿Se recuerdan? Él comienza su viaje hacia el norte, llega hasta la región de Canaán, y luego lo vemos bajar y estar de nuevo cercano a la tierra de Egipto, para volver nuevamente hasta tierra de Canaán, y ahora de nuevo están volviendo a Egipto. Era como, por eso en el relato Jacob dice, mi familia ha vagado por muchos años más de los que yo he vagado. No nos hemos podido establecer en un lugar. Hemos estado de aquí yendo de allá para acá. Y es interesante como para Jacob eso no deja de ser un dato anecdótico. Cuando Faraón le pregunta, él le responde de esa forma. ¿Cuántos años tiene? 130 y poco. Y lo que he vivido no ha sido nada en comparación a lo que ha vivido mi familia, mis antepasados. O sea, no hemos pasado viajando. Esa es un poco la idea que quiere decir. No hemos pasado nuestra vida viajando. Ahora, lo interesante, y volviendo un poco hacia atrás en el mismo relato, nosotros vemos que Jacob, antes de llegar a Egipto, le pide a Judá que se adelante y le vaya a avisar a José que ellos estaban llegando a la tierra de Gosén como habían acordado que se iba a hacer. Para ubicarnos en el mapa, nosotros vemos el río Nilo y vemos todo. El río Nilo en la parte final se abre en distintos brazos para llegar hasta el mar. Toda esa región en general, por ejemplo en el río Biobío, nosotros acá en Chile tenemos una situación muy similar. Se generan estos bancos, que le llaman, donde se juntan arena, residuos, tierra. Y todos esos espacios hay mucha vegetación, son muy ricos en minerales, son muy ricos
vitaminas para las plantas, los animales llegan naturalmente hasta ese lugar. Es interesante ver cómo si nosotros nos vamos hasta el río Nilo y vemos que ocurre exactamente lo mismo, se generan estos bancos previos a llegar hasta el mar. Era una tierra muy rica, había muchos pastos verdes. Lo que no estaba ocurriendo en las otras regiones del mundo por la hambruna que había. Recordemos que estaban ellos pasando por estos 7 años de sequía, las vacas flacas, que muchas veces lo usamos en el lenguaje popular, en la vida normal, cotidiana. Cuando alguien no está muy bien económicamente, dice, no, estoy viendo las vacas flacas. Perfecto, uno entiende inmediatamente que tiene esta relación con un tiempo de necesidad, un tiempo difícil, un tiempo de angustia para muchas personas. Y ese es el momento en el que ellos están. Judá se adelanta, le avisa a José, y José inmediatamente emprende viaje hacia la región de Gosén, o la región de Ramsés, para los egipcios. Gosén era el nombre que le daban los hebreos a esta misma región. Y se adelanta entonces el mensaje, la noticia hasta José, y se reencuentran en ese lugar, teniendo, yo creo, una de las escenas más emocionantes de toda la historia de José. Hablábamos la semana pasada de cómo él rompe en llanto frente a sus hermanos por las emociones que estuvieron guardadas durante tantos años, emociones que hicieron de José tal vez quebrarse como un gobernador tan imponente como se veía. Pero en este momento él se encuentra con su papá. Independiente de la visión o la postura política que nosotros podamos tener, es un poco lo que sucedió con mucha gente cuando retorna a Chile, después del exilio, posterior al gobierno militar. Pensemos un poco en las imágenes que se nos puedan venir a la cabeza del periodo entre el 88 y el 90, 91. Cuando se vuelven a abrir las fronteras de Chile y llega gente después de muchos años. Y no solamente en Chile, pensemos lo que pasa en Venezuela hoy. Pensemos lo que pasa en Cuba. Pensemos lo que pasa, o lo que pasó en Argentina también, durante el tiempo de la dictadura en Argentina. En Brasil también la dictadura generó lo mismo. Y así, en tantos otros países donde las fronteras son cerradas. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Alemania con mi familia el año pasado, y la gente contaba, al preguntarles nos decían, yo no conocía a mis primos, y los vine a conocer después de que cayó el muro de Berlín. Y no puedo contarte, no puedo decirte la emoción. Hubo gente que se fue a dormir, la ciudad de Berlín es un distrito bastante grande, y hubo gente que se fue a dormir después del trabajo un día, y teniendo su familia, tipo ellos trabajaban en Berlín y vivían en el campo. Entonces pasaban la semana en Berlín y se iban el fin de semana al campo. Nosotros vemos eso un poco también acá en Santiago. Hay gente que vive fuera de Santiago, está toda la semana en Santiago y el fin de semana se va a ver a su familia. Pero imagínense que de un momento a otro hay un muro. No te dejan pasar. Dejaste de ver a tus hijos, dejaste de ver a tu familia. Y no tienes la opción de poder cruzar el muro hacia el otro lado. José vivió la misma situación durante 20 años. Y ese fue el momento en que se reencuentra con su papá. Por eso me atrevo a decir que es una de las partes más emocionantes de esta historia. Cómo ellos se funden en un abrazo y el abrazo es un abrazo prolongado. La Biblia no escatima en decirnos eso, en representarnos del profundo abrazo que ellos se dieron, en los cuales también José lloró por largo rato. Ahora lo interesante es que la historia de José podría terminar feliz en ese momento, pero la tensión de la historia no termina en ese lugar, sino que hay algo más en esta historia, hay algo mucho más grande que el reencuentro de una familia. Hay algo mucho más potente y poderoso que el reencuentro de este padre con su hijo. Cuando ellos entonces se pueden reencontrar, es un anticipo de la historia final o de lo que iba a venir después. En el cine, por ejemplo, existe una forma de escribir guiones para el cine, que lo inventó un personaje de apellido Vogler. Él escribe 12 pasos que tienen las historias en el cine. Se le llama el viaje de Vogler. Y es interesante cómo las películas más recordadas, o las películas que la gente sigue con mayor naturalidad, el viaje del héroe, como le llama Vogler, tiene estos 12 pasos muy marcados. Y aquí estamos frente más o menos a esa situación en cuando tú crees que está llegando al final la película, pero sucede algo que la alarga un poquitito más.
Y lo rico que tiene eso es que ahí tú finalmente logras cerrar todas las historias que se estaban contando dentro de la película, ¿ya? Entonces, si nosotros lo pudiéramos pensar cinematográficamente, estaríamos justamente en ese momento en el cual están sonando los violines por detrás, ¿cierto? La música bonita. Había estado lloviendo antes, típico en las películas, está lloviendo, sale el sol, y viene la escena en que se abrazan, se reencuentran y todo. Pero justo en ese momento aparece el malo de la película y le dispara al papá. Es como, bien cinematográficamente hablando, podría haber sido algo así, ¿ya? Ahora, ¿cuál es lo interesante en esta película, en esta historia en particular? Es que el foco está puesto en la promesa de Dios que había hecho a Jacob. Nosotros en ese momento, tal vez en vez de preguntarnos si la historia terminó ahí, a pesar de que conocemos el final de la historia, la pregunta es, ¿y qué va a pasar con la familia? Porque no era solamente los hermanos de José y su papá. Todo este grupo de personas y de nombres que nosotros nos saltamos ahora para poder reducir la lectura y no alargarnos en ello, nos muestra una familia completa. 70 personas llegaron hasta ese lugar. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Será que efectivamente Faraón les va a permitir vivir en esa región? Pensemos en los tiempos también es que se nos está contando esta historia. No son tiempos fáciles. Generalmente un pueblo llegaba hasta otro pueblo para poder meterse entre medio y quitar al rey o quitar a quien sea y quedarse con el pueblo completo, con el reinado completo. ¿Se acuerdan de José cuando le decía ustedes son espías? En la lectura de la semana pasada. Era una costumbre que había de meterse como por debajo y aniquilar al gobierno que estaba en ese lugar y quedarse con la riqueza de aquel pueblo. Entonces, pudiese ser de que Faraón a última hora hubiese dicho, no, ustedes no se van a quedar acá, métanlos a todos, a los 70 métanlos en la cárcel. ¿Y qué es lo que sucede? Dice la historia que nosotros leímos, de que José va entonces donde Faraón y le presenta a 5 de sus hermanos. ¿Ya? ¿Por qué no los llevó a todos? No tengo mayores herramientas digamos, de exégesis como para poder decir fue por este motivo, que fueron solamente 5. Pero sí me llama la atención de que le presenta primero a los hermanos y después al papá. Y me llama la atención porque, si bien es cierto, él había pasado 20 años en Egipto, pero él era un hombre temeroso de Dios. Y si efectivamente José quería de alguna u otra forma que Faraón conociese a su familia, debió haber presentado primero al papá, como era la costumbre. No había otra persona más importante en la familia que el papá. Y estuve dándole vuelta a varios libros respecto del Génesis, y una de las respuestas que por lo menos me trajo mayor satisfacción, o por lo menos me explicó mejor, tenía que ver justamente por la atención anterior de la lectura de los capítulos anteriores. La primera noticia que llega a Faraón, ¿cuál fue? Llegaron los hermanos de José. Llegaron a buscarlo. Y Faraón se alegra con José porque lo ve contento. Y tal vez eso era muy curioso para Faraón y para la gente en Egipto. ¿Cómo este compadre, después de 20 años de distancia con su familia, de haber estado separado con su familia, por qué no los odia? ¿Por qué no hay odio en su corazón? Y probablemente el llevar primero a sus hermanos delante de Faraón, para que los hermanos le explicasen que ellos eran pastores de ganado, etc., tenía que ver con decirle a Faraón, bueno, estos son las personas que tú escuchaste hablar, de las cuales yo mismo te dije, llegaron, y están aquí, son mis hermanos. Le estaba también mostrando a Faraón de que en su corazón, en el corazón de José, no había la más mínima, no había, digamos, el más mínimo problema o rencor frente a sus hermanos. José le estaba diciendo a Faraón, las cosas están limpias con ellos. No te los presento como esclavos, son mis hermanos. Y te estamos pidiendo a ver si los puedes dejar vivir en la región de Gosén. Y luego de eso, cuando Faraón dice, sí, yo ya te lo prometí, yo te lo dije, está la tierra de Gosén a tu disposición, si es que así tú lo quieres. Y ahora le dice, interesante, porque no solamente los recibe, les entrega la mejor tierra, sino que también les da un cargo real. Les dice, si entre ellos hay alguno que esté capacitado, que cuide también mi ganado. Y eso era claramente una entrega de un título nobiliario para los hermanos de José.
Dentro de todo esto, Dios estaba obrando en la vida de Faraón también. Y luego de eso le presenta entonces a su papá. Y le dice, bueno, este es mi papá. Le dice Faraón, Jacob, Jacob, Faraón. Y es interesante porque Jacob, cuando se presenta delante de Faraón, hay distintas versiones respecto a, dice que se presentó con mucha reverencia, en otros momentos dice que le bendijo a Faraón cuando lo vio. Y la verdad es que cuando uno ven en los análisis de los exégetas, de la gente que estudia la Biblia, se da cuenta que efectivamente de la boca de Jacob lo más probable es que haya salido palabras de bendición para Faraón. Dios te bendiga, Faraón. Y ese Dios te bendiga, Faraón, en ese momento tal vez no tiene un significado tan profundo, ¿ya? Pero nosotros vamos viendo que en el desarrollo de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, nos vamos a encontrar con que Dios mismo en algún momento le exige a su pueblo bendecir la tierra o el país en donde estén. Recordemos lo que pasa más adelante en Babilonia, en la historia del pueblo de Dios. Y cómo Dios le exige a su pueblo ser de bendición para los babilonios, un pueblo pagano. Pero es más, Dios agrega y dice, la bendición de ustedes está condicionada a cuanto ustedes clamen por Babilonia. Y en este caso, Jacob entra, por decirlo de alguna forma, con el pie derecho. Entra haciendo esto. Dios te bendiga, Faraón. Dios te bendiga a ti y bendiga tu reino. Y es curioso, el padre de familia, de esta familia hebrea, le estaba dando su bendición de Dios a Faraón. Estaba reconociendo a Faraón como parte del plan de Dios. Le estaba diciendo, bendito seas, ¿por qué? Porque a través de ti Dios nos va a bendecir. Y no solamente lo hace una vez, lo hace 2 veces. Porque cuando se retira lo vuelve a bendecir. Y no estamos frente a un abuelito senil que no cachaba nada y que lo bendijo 2 veces porque no se acordó de que lo había bendecido cuando entró. Sino que cuando estamos viendo esta segunda bendición es una reafirmación de que de la boca de Jacob salieron palabras de bendición para Faraón y que eran total y absolutamente bien pensadas. No había aquí se equivocó, no, sabía plenamente lo que estaba haciendo. Tenía una convicción completamente cierta de lo que Dios quería hacer por medio de Faraón. ¿Por qué? La teofanía que había tenido. No tengas miedo, no tengas temor de descender a Egipto, porque yo en Egipto voy a hacer de ustedes una nación grande, una nación poderosa. Por lo tanto, Jacob entra humildemente en el palacio de Faraón, pero lo que le dice es, bacán, Dios te está usando a ti para bendecirnos a nosotros. Así que Dios te bendiga en todo. ¿Ya? Ahí de repente yo me ponía a pensar, ¿cuántos de nosotros hacemos eso con nuestro jefe en la mañana, el lunes, cuando lo vemos? Si nos enfrentamos al jefe, Dios te bendiga, jefe. ¿Ya? Es difícil. ¿Ya? O cuando en el día viernes, a las 4 de la tarde, llega una orden de trabajo que hay que sacar una pega para el viernes a las 6. Y tú sabes que no la vas a tener a las 6 de la mañana del sábado, probablemente la vas a tener lista. Pero la actitud de Faraón es, Dios te bendiga. Faraón, porque por medio de ti Dios va a cumplir sus propósitos en mi vida, sus propósitos en el pueblo, sus propósitos en cada uno de los que hemos llegado hasta este lugar. Ahora, luego de eso nosotros vemos de que la vida sigue más o menos normal dentro de lo que se puede. O sea, estamos frente a una situación complicada, de hambruna. Estamos frente a una situación complicada de pobreza. Y a pesar de todas esas cosas, Dios está cumpliendo en la vida de su pueblo los planes que Él tenía. Y hay unas cosas curiosas. Ya voy a hablar de este episodio que nos saltamos en la lectura, que tiene que ver con el colocar a la gente, a los egipcios, como esclavos de Faraón. Pero tiene que mostrarnos a nosotros la historia, o podemos ver a través de ella de que continúa más o menos normal porque había un sustento básico en toda la historia. Había una base que llevaba a Jacob a mantenerse en su postura de estar en Egipto, tranquilo de las cosas que estaban sucediendo. ¿Ya? Había una confianza plena de parte de Jacob en decir, Dios me trajo hasta acá, pero Dios también me va a sacar de acá. Y eso lo podemos ver hasta el final del relato, cuando después de la vida normal, dentro de lo que se podía, llega entonces el momento en que Jacob ya comienza a darse cuenta que se va a morir. Se da cuenta que se va a morir y llama de nuevo a su hijo José.
Son aproximadamente 17 años los que vivió Jacob en Egipto después de que llegaran. Si tenía 130 y poco, estamos cerca de los 150 años en ese momento. Y él lo llama y le dice, ¿sabes qué? Me voy a morir. Yo ya estoy cachando que me voy a morir. Pero prométeme una cosa, no me entierres aquí, no me entierres en Egipto. ¿Ya? Y es curioso porque no le dice a su hijo, saca a mi pueblo de este lugar, llévatelos de vuelta a la tierra de Canaán. Ya habían pasado los 5 años que faltaban de la hambruna. ¿Ya? Llevaban 10 años de gracia viviendo en Gosén. Pero a pesar de eso, Jacob le dice a su hijo, por favor, sácame a mí de aquí, no me entierres en este lugar. Básicamente le estaba dando la orden siguiente, y que lo vamos a ver más adelante también en la historia. Cuando yo me muera, me enterráis en otro lado, no importando cuánto tiempo más Dios nos va a tener en este lugar. Eso era un poco lo que le estaba diciendo Jacob a su hijo José, y lo hizo jurar y recontra jurar. Porque José le dice, no, sí, papá, te lo prometo, pero júramelo, le dice. Sí, okay, lo juro, le dice, así como ratoncito. ¿Ya? Quería estar completamente seguro, Jacob, de que José iba a cumplir con su palabra y que lo iba a sacar desde ese lugar. Jacob no muere en este capítulo. Podrán verlo el próximo fin de semana en este mismo lugar, a esta misma hora. Pero Jacob no muere, sino que esa frase que dice al final que se recostó sobre la cabecera tiene que ver con el descanso que produjo en su corazón, la alegría de saber de que su hijo le iba a cumplir con la palabra que él le había prometido. O sea, estamos frente a un Jacob que después de todo lo que luchó en su vida, de todo lo que le costó entregarle su vida plenamente a Dios, de todo lo que le costó desarrollarse como papá, desarrollarse como el padre de una familia con la promesa tremenda que había sobre él, pudo estar tranquilo los últimos años de vida que tuvo. Fue una persona que solucionó todos los problemas que tenía, que pudo atar todos los cabos sueltos que había en su vida. Cuando llegan y se abrazan, le dice, ahora me puedo morir tranquilo porque te vi. Te pude ver y estás bien, estás vivo. El relato nos está mostrando la importancia de que tanto Jacob y la invitación a cada uno de nosotros de poder tomar estos cabos sueltos de tu vida, de mi vida, para poder darles un punto final a esas situaciones de vida que nos mantienen muchas veces en una tensión constante, permanente, y que es una tensión terrible, terrible para cada uno de nosotros. Situaciones digamos, complejas con la familia, situaciones complejas en el trabajo. Dios te da una oportunidad de que mirando las Escrituras podamos tener nosotros un ejemplo claro de personas que, poniendo sus ojos en Dios, poniendo su confianza plena en Dios, pueden darle un punto final a los problemas de la vida. De cierta forma, Jacob dice ya, basta del sufrimiento. Basta de esta tensión absurda y permanente en nuestras vidas. Mi familia ha vivido vagando no sé cuántos años. Fue lo que le dijo Jacob a Faraón. Y a pesar de eso, una vez más, Jacob estaba diciendo, no importa, Señor. No importa lo que pase, yo tengo mi confianza puesta en ti. ¿No? Ese es un primer nivel digamos, de profundidad del texto que nosotros podríamos analizar. Lo segundo, nosotros tenemos que preguntarnos qué es lo que Moisés quería decirle al pueblo de Israel en el momento en que escribe este relato. ¿Ya? ¿De qué forma el pueblo iba a sentir afectadas sus vidas con este relato? Recordemos que estamos frente a la situación de estar entrando en la tierra prometida. Ya de vuelta de todo este proceso. Estamos cerrando la primera parte de las preguntas al pueblo de Israel. ¿Por qué nosotros fuimos llevados como esclavos a Egipto? Y Moisés les está diciendo, mira, no fue un tema de nosotros qué desdichada nuestra vida que hemos caído en manos de los egipcios por culpa de la hambruna que hubo. Moisés, sin lugar a dudas, quiere decirle al pueblo, Dios está obrando detrás de todo esto. Dios usó lo malo sobre la vida de José, lo que sus hermanos quisieron que su hermano se muriera, que José se muriera, que desapareciera. Usó todas esas cosas, usó el pecado de sus hermanos para bendición de sus propias promesas hacia Jacob. O sea, Dios sigue obrando en favor del mensaje principal. Aquí hay una simiente santa que está
yendo a través de ustedes para que esto sea consumado en Cristo cuando Cristo vuelva. Obviamente ellos no lo ven en ese momento. En ese momento para ellos, lo único que ellos entienden es que habían pasado 40 años en el desierto, que estaban próximos a entrar a la tierra prometida y necesitaban tener respuestas para poder tener la seguridad de qué es lo que estaba pasando en sus vidas con respecto de Dios. Muchas veces tal vez tú te has preguntado, yo me lo he preguntado, ¿dónde está Dios? Cuando lo estoy pasando mal, ¿dónde está Dios? Cuando tienes una situación difícil en tu vida, ¿cuántas veces te has preguntado, pero ¿dónde está Dios en esto? Probablemente era la misma pregunta que se hacía el pueblo de Israel. ¿Dónde estaba Dios durante esos 40 años? Y con esta historia, Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, entiendan. Dios prometió que nos iba a fortalecer y que iba a hacer de nosotros, en Egipto, una nación grande. Entraron 70. ¿Cuántos salieron? Llegaron con la riqueza de 70 personas. ¿Con cuánta riqueza salieron de Egipto? Recuerden que este otro faraón no es el mismo, son 450 años más o menos que estuvieron ahí en Egipto, por lo tanto ya era una momia, estaba embalsamado ya el faraón que se encontró con José. De hecho la Biblia más adelante en Éxodo lo dice, que nació entonces un faraón que no conocía a José ni a su familia. Y es curioso porque el libro de Éxodo parte contando la historia desde José de nuevo. Decía que no conocía a José y a su familia. Así que, ¿qué es lo que hizo? Dijo, oye, loco, los hebreos son muchos, son más que nosotros. ¿Ya? Hagámoslo esclavos para poder controlar esta situación. Y nuevamente en el libro de Éxodo vamos a volver a ver en algún momento cómo Dios usa lo que Faraón dijo en ese momento. Ese otro Faraón dijo, maten a todos los varones cuando nazcan, le dijo a las parteras. Las parteras tuvieron temor y dijeron, no les vamos a hacer nada. Faraón se entera y la Biblia es súper clara que Dios dice que Dios tuvo un favor hacia las parteras de Egipto por no querer destruir a su pueblo. O sea, de nuevo algo malo, mátenlos, Dios lo transforma en algo bueno. Vamos a seguir viendo en el libro de Éxodo más adelante que Dios sigue actuando de la misma forma. No dejó a su pueblo ahí, no dejó a su pueblo tirado, no dejó a su pueblo olvidado. Y eso es lo que le está tratando de decir al pueblo de Israel. Imagínense, le dice Moisés al pueblo, Dios mantuvo a José en una posición de liderazgo. No fue que llegó la familia de José, llegaron los hebreos y frente a todo el tema del hambre que había, José dejó de hacer bien su pega. Las emociones no controlaron a José. Y eso también es importante que lo destaquemos. Muchas veces nosotros reaccionamos más por nuestras emociones que por nuestra razón. En las decisiones de nuestra vida tenemos que tener el lado de la emoción, pero tenemos que pensar muy bien las cosas también. José no deja de trabajar. José no se vuelve loco y dice, estoy con mi familia y voy a aprovechar todos los años que no estuve con ellos ahora. El loco sigue trabajando de la misma forma. De hecho, esporádicamente va a visitar a su familia. Sigue honrando a Dios en la posición de poder que tenía. Y mucho más en el último tiempo. Y ahora sí, hablo un poco de la situación de estas esclavitudes que se ven. Ustedes lo pueden revisar y después en su Biblia. Dice que el hambre era tanta que se acabó la comida en Egipto. De repente a nosotros nos cuenta un poquito mal la historia porque nos dicen que la comida alcanzó para los 7 años. No alcanzó para los 7 años. ¿Ya? La Biblia acá nos está mostrando en ese relato de que se acabó la comida y que todos fueron donde José. Y le dijeron, bueno, tú eres el que estaba a cargo. Tú dijiste que iba a digamos, todo lo que nosotros ahorrásemos nos iba a alcanzar para estos 7 años de hambruna. ¿Qué es lo que pasó? Y José le dice, mira, vamos a tener que administrar bien las cosas de nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a tener que trabajar. No solamente van a venir acá a comprar y nosotros les vamos a dar, sino que van a tener que trabajar. Van a tener que comprar semilla y trabajar la semilla. No va a ser fácil. Vamos a lograr el objetivo, pero no va a ser fácil. Ahora lo interesante es que las familias, como ya habían dado todo el dinero que tenían comprando el alimento, comienzan a vender sus posesiones para poder comprar la semilla y poder cultivar. Y es interesante cómo José es visto como un hombre extremadamente sabio
en este relato por hacer lo que hizo. La gente le decía, no tenemos nada más para vender, le entregamos nuestra vida a Faraón. Y ahí es donde comienza todo este relato un poco extraño, en que José efectivamente comienza a tomar a las familias como esclavos. Pero también tenemos que entenderlo desde la perspectiva de los egipcios en ese tiempo. Los egipcios en ese momento, y bueno, digamos, la historia de Egipto nos muestra de que Faraón era como Dios. Por lo tanto, lo que estaban haciendo ellos era ponerse en manos de Dios. De una u otra manera estaban diciendo, reconocemos a Faraón como Dios con nosotros. Así que nosotros queremos colocarnos a los pies de nuestro Dios. ¿Y qué mejor forma que hacerlo que de esclavo? ¿Por qué? Porque un esclavo también tiene ciertos provechos por trabajar para el rey. Así que no malinterpretemos el mensaje que se nos está entregando respecto de José en ese momento. José lo que está haciendo es salvándole la vida a los egipcios. Y nuevamente podemos nosotros ver y entender el tremendo corazón que Dios le dio y que Dios formó en José. ¿Por qué? Porque José tenía en ese momento la tremenda oportunidad de decirle a la gente, ustedes se la farrearon, ustedes agarraron todo el trigo y se lo comieron en vez de hacerlo producir. Así que ahora muéranse. Y haberse quedado él y los hebreos a cargo de todo el reinado en Egipto. Pero no lo hizo. A pesar de que la historia decía, transmitida por los antepasados, acá en Egipto ustedes van a ser esclavos. Y a pesar de que estaba la historia predicha, de que había sido dicho a los antepasados de José, que en Egipto el pueblo de Israel iba a ser esclavo, él no cobra una especie de venganza anticipada para que se mueran los egipcios. El corazón de José dependía tanto de Dios y era un corazón tan ligado a Dios que él le salva la vida a los egipcios, haciéndolos esclavos de Faraón, ni siquiera haciéndolos esclavos del mismo. Y nótese aquí el contraste, porque la Biblia nos dice de que José en todo tiempo proveyó para su familia. En todo tiempo proveyó para su familia. Y el mensaje ahí es tremendamente importante para el pueblo de Israel. Ustedes fueron esclavos en Egipto. Pero a pesar de que nosotros fuimos esclavos en Egipto y que sufrimos y que lo pasamos pésimo, los egipcios lo pasaron también muy mal y tal vez peor que nosotros. Porque tuvieron que hacerse esclavos de una persona que no es Dios, que no les dio absolutamente nada más. Gracias a Dios hubo un hebreo temeroso del Señor que los hizo esclavos para salvarles la vida. Pero la vida de ellos pereció junto con ellos en ese momento. No hubo la esperanza de nada en el futuro, salvo embalsamarlo, pensando que tal vez podría haber algo más adelante. La diferencia de la relación entre quienes no creían en Dios, en el Dios supremo, en Jehová, y de los que sí creían. Ambos pasaron por esclavitud. Los egipcios fueron esclavos de ellos mismos. Se esclavizaron delante de Faraón para poder salvar sus vidas. Y los hebreos, por otra parte, llegaron a ser esclavos por la maldad del corazón de los egipcios, sin Dios. Pero mostrando a Dios en todo momento, yo estoy detrás de esta situación también. No tengan miedo porque yo voy a estar con ustedes en Egipto. Y eso nosotros lo podemos ver en una serie de cosas, o sea, no solamente en lo que ya hablamos, en el momento en que se presentan delante de Faraón, en el momento en que Faraón les entrega las tierras, en cada uno de esos detalles Dios estaba detrás. Y eso es lo que le está tratando de transmitir al pueblo de Dios en ese momento. Estoy con ustedes, no se preocupen, no tengan miedo. ¿Y en qué momento se encuentran a punto de entrar a la tierra prometida? Más adelante en los relatos, en el Éxodo, nosotros vamos a ver cómo el pueblo enfrenta ese minuto crucial en el cual envían a estos espías, ¿cierto?, hasta la tierra y dicen, no, loco, no entremos, hay unos gigantes en ese lugar. Pero hay dos personas que dicen, no, nosotros creemos en la promesa de Dios. Y esas dos personas se transforman en los únicos que logran entrar hasta la tierra prometida de todo el grupo de personas que salió de Egipto. Si nosotros pudiésemos confiar en las promesas de Dios, de la forma en que podemos ver acá, ciertamente nuestras vidas serían totalmente distintas. No habría angustia en tu